Bueno, seguimos adelante, vamos a tocar un tema muy sensible, obviamente. Una situación muy compleja que se vivió en las últimas semanas. Estoy leyendo Diario Cambio de Salto, que publica esta noticia. Dice, el 8 de mayo, un adolescente que estaba en un hogar del INAU en la ciudad de Rivera, de 16 años, falleció en el hospital de Salto luego de que estuviera embarazada y presentara problemas renales y respiratorios, además de sufrir 2 infartos que la llevaron a la muerte. El INAU informó de la muerte del adolescente por un mensaje de WhatsApp y abrió un expediente 2 meses después de que sucedió este deceso. Bueno, es una situación muy compleja que deja al descubierto una serie de irregularidades que vamos a tratar de entender. Y nos visita Natalia Argencio, directora de INAU, en representación del Frente Amplio, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir a conversar un ratito con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Muchas gracias por poner este tema tan importante, ¿no?, en la agenda. Sí, y creo que muchas veces, no es su caso, pero a veces hay autoridades que evitan no hacer declaraciones cuando pasan este tipo de cosas y uno tiene muchas preguntas muchas veces. Entonces está bueno, ¿no?, aclarar y mostrar exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Hubo alguna irregularidad dentro de INAU en cuanto a esto que sucedió en el departamento de Salto? No hay nadie generando ningún tipo de investigación desde INAU respecto a este caso. Entonces, eso es la primera irregularidad. La respuesta, claro. La respuesta tiene, o sea, deja una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Más allá de que las preguntas siempre condicionan después la agenda, ¿no? La agenda de derechos con la que tenemos que analizar esta situación. Por un lado, sin lugar a dudas, analizar qué pasó y las responsabilidades. Claro, porque acá además también surge de que podría haber la existencia de un presunto, de un presunto caso de explotación sexual. Exactamente. Por eso, por el otro lado, volviendo a las aristas, ¿no?, de las preguntas, es el tema fundamental acá es la protección. Y por eso es que hago declaraciones. Porque acá tenemos que poner el foco en qué situaciones, cuántas niñas, niños y adolescentes están hoy en esta misma situación. Estamos hablando de un caso que es un caso lamentable, que es un caso extremo, porque estamos hablando de una muerte. Pero una muerte en un contexto de protección. Porque esta adolescente hacía un año que estaba institucionalizada, o sea, ingresada a un centro de 24 horas de INAU donde se le debió brindar protección. Y eso no sucedió. Una adolescente que, o sea, como en un año tuvo más de 16 situaciones de salidas no acordadas. ¿Qué se trabajó en cada una de esas situaciones? Hay muy poca información y ahí es donde hay una irregularidad, sí, por supuesto. Claro, porque acá, a ver si entendemos. La adolescente estaba en un hogar del INAU, sí. Vivía en un hogar del INAU. Allí se la debe acompañar en su proceso educativo, en su crecimiento personal, en sus controles médicos, eso está claro, ¿no? Son educadores que se encargan de acompañarla durante todo este proceso. Y cuando usted habla de protección, son ellos los que en definitiva deberían haber detectado alguna irregularidad. Claro, pero en realidad lo que tenemos que ver es por qué sucede en esto y por qué no se detectó. Porque hay grandes debilidades en el sistema de protección. Tenemos hoy un sistema de protección que está desbordado y que tiene déficit de recursos humanos en cada una de sus modalidades de atención. En los centros de 24 horas de INAU hay déficit de psicólogos, déficit de trabajadores sociales, no hay abogadas que hagan el seguimiento de cuando se denuncian estos casos, porque acá estamos hablando de un delito, de una presunción de explotación sexual, más que presunción, en reiteradas constataciones de que cada una de las salidas no acordadas recorría circuitos de explotación y de consumo. Natalia Fossati, Guillermo Fossati, el presidente actual del INAU, manifestaba que quien tiene que dar explicaciones es el sistema de salud. ¿Por qué plantea esto y no una autocrítica mayor sobre lo que son las acciones que el INAU en su competencia debe llevar adelante y cuál es la responsabilidad, en todo caso, del sistema de salud? Bueno, la responsabilidad del sistema de salud la está investigando inclusive en este momento. Ayer escuché declaraciones del doctor Sosa que están realizando una investigación administrativa para analizar, ¿no?, qué sucedió y el accionar de ACE porque se está planteando como una muerte evitable, lo cual es gravísimo. Es grave toda esta situación. Es grave desde que ingresó al sistema de protección y es grave la desprotección que transitó durante el año y que finalizó con una situación de explotación sexual, abuso sexual, ¿no?,
un embarazo y una muerte. Porque estamos hablando de un embarazo adolescente. Respecto a las responsabilidades, a las declaraciones de Fossati, Fossati tendrá que hacerse cargo de sus declaraciones. ¿Acá le compete responsabilidad a INAU desde la protección? Sí. A la interinstitucionalidad también, porque hay una interinstitucionalidad que no dialogó. Y acá hubo denuncias en Fiscalía, hubo denuncias en el Ministerio del Interior, en la Unidad de Trata y Tráfico. ¿Quién hizo esas denuncias? ¿Quién las hacía? Las denuncias se siguen los protocolos frente a cada una de estas situaciones, ¿no? Porque estamos hablando de un ejemplo, pero es bueno que se dimensione la cantidad de situaciones que suceden por año. Es tremendo. Tú has dado datos como, por ejemplo, 1.100 jóvenes salieron el año pasado en estas salidas no acordadas 9.500 veces. Exactamente. Esto no es una excepción. Esto no es una excepción, y esto es noticia porque estamos hablando de muerte materna, porque esto ya sucedió. Porque digo, el año pasado, en el marco de una salida no acordada, una niña de 12 años estuvo 8 meses, estoy hablando del departamento de San José, siendo explotada sexualmente y se la encontró a los 8 meses. ¿Saben dónde está hoy? Internada en una clínica psiquiátrica. Y esa es la línea de la desprotección. ¿Por qué? Porque acá el problema es que el problema no es la salida no acordada. La salida no acordada es causa de un problema, porque tú hacías referencia. ¿Quién tiene que hacerse cargo de esta protección, de planificar acciones para restituir de derechos en cada uno de estos niños? Y es el centro de 24 horas, ¿no? Tiene que tener un proyecto de centro y se tiene que trabajar lo que se llama el proyecto de atención individual de cada niño, niña, adolescente. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque a raíz de este caso se abre un expediente, pero uno se pregunta qué ofrece INAU cuando se da esta vulneración de derechos, ¿no? Cuando están bajo estas condiciones. Bueno, hoy el sistema de protección lo que está ofreciendo es el encierro. Cuando digo el encierro, hablo de que no hay una propuesta, ¿no?, de restitución de derechos. Cuando no hay datos, yo los escuchaba previo a la entrevista, que estaban hablando de la situación de los registros, de la importancia de los datos de la información oficial. Cuando miramos cuáles son los datos oficiales que se pueden acceder de la vulneración de derechos de las infancias y adolescencias a nivel país, la pobreza, que el INE brinda. Pero datos de vulneración de derechos oficiales publicados no hay. Y hubo un crecimiento exponencial, porque esto hay que mirarlo, el por qué sucede. Hay 8.000 niñas, niños, adolescentes hoy en el sistema de protección, en este contexto de desprotección. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tantos? Y porque creció la desprotección a nivel de los territorios. Y lo vemos con la judicialización, porque es muy importante los datos para que nos rompan los ojos y quienes estamos en lugares de toma de decisión, poder actuar para revertir esa realidad. O sea, esa es la discusión que tiene que estar sobre la mesa. La discusión no tiene que estar que estamos politizando con un caso. Y cuando miramos esta situación de desprotección a nivel de los territorios, hubo un crecimiento con los oficios del Poder Judicial. Y esto que cuando decíamos qué pasa, ¿no?, con el caso que sucedió anoche de la desprotección de estos niños que fueron... encontrados dentro de una camioneta. Exactamente. Entonces, hay un Poder Judicial que le golpea la puerta de INAU y dice, bueno, hay que ir a valorar, hay que ir a ver qué pasa en esta situación. 56.000 oficios recibimos entre el año pasado en INAU. 56.000, solo en un año. 56.000 veces que el Poder Judicial golpeó la puerta a INAU y dijo, vayan a ver qué pasa. ¿Y qué pasa una vez? Con cada uno de esos oficios, ¿qué pasó? El Poder Judicial lo envía y ¿qué pasa dentro del INAU una vez que llega ahí? INAU tiene que ir a ver esa situación, o sea, tiene que los equipos técnicos ir. El problema es que no tenemos equipos técnicos. O sea, que no se está haciendo. Cada 70 situaciones hay un promedio de un educador. Y educadores que tú has manifestado y también lo hemos escuchado en otras personas que hablan de que no siempre tienen toda la formación que se necesita y tienen un peso de responsabilidad bestial. La mochila que tienen, por eso la responsabilidad no debe caer en los educadores, en las trabajadoras sociales, en las psicólogas. No, esto es responsabilidad institucional. Pero vos insistís en que es por falta de recursos humanos y no por debilidades tal vez en el proceso de atención. Es todo.
porque vos para poder tener un proceso de atención fuerte tenés que tener recursos humanos que lo puedan implementar. Y acá hay que hablar de metodología, hay que hablar de academia, y con esto me senté con UNICEF, con los equipos técnicos de desarrollo programático, porque también hay que entender cuáles son los roles políticos e institucionales. Yo soy directora de la política institucional de INAU. El directorio no es que tiene que decir qué hacer y cómo hacer. O sea, tenemos que sentarnos, trabajar con los técnicos. Entonces, cuando miramos los modelos de atención, porque ¿qué pasa? Hay mucho desconocimiento de cómo se protege. Pero no así, por ejemplo, yo vengo de la rama de la salud. Cuando hablamos de salud, todos hablamos de estándares de atención. Y bueno, y en el sistema de protección es lo mismo. Pero claro, la protección tiene 90 años en el Uruguay, porque el Consejo del Niño empezó en 1934. Entonces, recién... Y a nivel del mundo, hay publicaciones de América Latina y el Caribe, de Fundación Lumos, por ejemplo, que es una fundación de Colombia, con UNICEF, con el Instituto Interamericano del Niño, que publicó hace un par de años, y sobre las situaciones de la institucionalización, cuáles eran las causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes estaban institucionalizados, analizaba las permanencias, las largas permanencias, porque no es que ingresen y transiten su vida dentro del sistema de protección, sino que hay que restituir derechos, porque además, ¿qué pasa? Después, a los 19 años, si no se trabajó en restituir derechos, esto impactó directamente en el coeficiente intelectual, en la capacidad de aprendizaje, terminan fuera del sistema educativo y tienen muy pocas herramientas para poder enfrentarse al mundo adulto. No, es tremendo lo que estás planteando. Ahora, Natalia, te pregunto, y mientras tanto, vos decís, por ejemplo, salidas no acordadas, que no me queda claro qué significa una salida no acordada. Acá, en la mayoría de los casos, estamos hablando de menores, ¿no? Estamos hablando, sí, de menores. De 12 años. Que se retiran de un hogar del INAU sin autorización, podemos decirlo. Y no se sabe dónde van. Y no se sabe dónde van. Ahora, ¿no hay manera de frenar esto? Sí, justamente con la contratación de recursos humanos y la implementación de estos modelos de atención. Los modelos de atención, para hacer rápido una idea, es cada 30... Ahora, yo le tengo que abrir la puerta a ese menor para que pueda salir. ¿Está bien? Acá hay mucha violencia intrainstitucional. Claro, porque hemos escuchado que rompen la puerta, que se van. Ahora, yo me pregunto si realmente rompen la puerta todos los días y no pasa nada. Porque uno dice, ¿realmente rompen la puerta todos los días? No, porque si vos me decís, ¿o es fácil abrir la puerta y salir? Si vos me decís a mí, lo planteo desde mi lugar. Si vos me decís, bueno, está, una menor de 12, 13 años, capaz una salida no acordada, se va a la casa de sus amigos, de sus compañeros de estudio, a merendar, y bueno, está, capaz que cuando regresa, puedo ver de qué manera actuó para tratar de hacerle entender de que tiene que decir dónde estaba. Ahora, cuando vos me decís que puede ser una salida no acordada y que puede estar sufriendo un caso de explotación, yo creo que en ese caso deberían haber otros protocolos, como por ejemplo prohibir de que se retire del lugar. Claro, pero el tema es que ahí lo que estamos haciendo es conduciendo al encierro como la medida de protección. Yo lo que tengo en la casa, vamos a llevarlo a una casa. Sí, que el código del niño no lo permite tampoco, pero no es que el código lo permita, es que no es encerrando, claro, es brindando no es proceso de atención. O sea, es brindando, si estoy hablando una niña, voy a hablar de un caso, por ejemplo, que ingresó a los 2 años al sistema de protección. ¿Tá? Hoy tiene 12. Hace 10 años que está en el sistema de protección. Por abuso sexual, un ingreso por abuso sexual a los 2 años. En el sistema de protección no tiene acceso a psicoterapia, porque no hay acceso a salud mental. Tuvo múltiples salidas no acordadas cuando inició la adolescencia. Consumo problemático, intento de autoeliminación, embarazo, interrupción del embarazo. Todo esto transitó, obviamente, ideas de muerte reiteradas, ¿no? Cuando digo intento de autoeliminación, es que una niña de 12 años se quiera morir, esto, entonces realmente digo... nos interpela. Nos tiene que interpelar, por eso tenemos que hablar de esto. Y no es cerrando las puertas, es generando, o sea, acá el proyecto de atención que le tenemos que brindar a estos niños es que vienen con sus vidas dañadas, tenemos que trabajar una reparación del daño, psicoterapia, psicopedagogía, no aprenden. Una niña que fue abusada sexualmente hace 2 noches, ¿no? Mañana tiene que ir a rendir un parcial en el primer año del liceo y seguramente no le va a ir bien. Es que no. Entonces... Tiene que tener otra contención, ni siquiera está en condiciones de reincorporarse de la misma manera a los estudios. Hay una cosa que se estudió mucho también, que es con el tema de los encierros, ¿no? Y los periodos de internación. Cada 5 meses
de internación se afecta, retrocede un mes en la alteración del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Los promedios de internación que tenemos en INAU son de 52 meses, o sea, 4 años. Claro. Entonces, ahí vamos dimensionando. No hay acceso a psicoterapia, no hay acceso a psicopedagogía, por ejemplo, a fonoaudiólogo, a psicomotricista, que son, ¿no?, para atender las Ahora, diferentes... el estado de situación que está planteando es crítico. Caótico, ¿no? Es crítico. Es que es una emergencia. Pero para bajar a tierra un poco más aún, ¿cuántos niños y adolescentes hoy están bajo el amparo de INAU? 8.000. 8.000. Son el 1% de la población de niños y adolescentes del Uruguay. ¿Y lo que marcabas del déficit de funcionarios, cómo era? Recordalo. No, déficit de funcionarios. Nosotros tenemos diferentes propuestas sobre la mesa. Tenemos, por un lado, en estos hogares de INAU se hicieron 2 estudios, uno impulsamos en el 2021 y otro en el 2022, que está todavía sin resolver en el directorio. Mostraban que solamente para los centros de 24 horas ¿no?, se necesitaba 300 recursos humanos aproximadamente. Para los que están en contexto necesitábamos, los niños y adolescentes que están en contexto, o sea, contexto quiere decir con sus familias en un proceso de revinculación, pero que deberían estar siendo seguidos por estos trabajadores y trabajadoras que no pueden. Entonces no hay un seguimiento de los que están en contexto y también hay vulneración ahí. Se necesitaban 100 más. También necesitábamos hacer ya 5 centros de 24 horas más, pero también trabajar a nivel de los territorios con los equipos, los ETAF, ¿se acuerdan de los ETAF? Los equipos de territorio de acogimiento de las familias, que son justamente para trabajar con las familias, para evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidar, y para los niños y adolescentes que están internados, trabajar con esas familias para tratar de desinternar. Entonces, hay toda una propuesta muy grande porque hay que tener una mirada integral. Sí, claro, pero hoy faltan funcionarios o no me queda claro. Sí, claro, pero ¿qué parte no le queda claro? Dije 300. Ah, esos son los que faltan. Claro, en los centros de 24 horas, más 100, ¿no?, en contexto, más los ETAF, y de los 8.000 niños y niñas y de los 8.000 niños que vos decís, niños y niñas, en hogares 24 horas, ¿cuántos están? Tenemos así, de los 8.000 tenemos que dividir, 5.000 forman parte de, tienen que estar bajo el cuidado de estos equipos de los centros de 24 horas. 3.000 específicos, un poco más, pero vamos a ir con cifras exactas, 3.000 viven en residencia, pero los otros 2.000 están a cargo de este mismo equipo. Y si yo estoy hablando que hay 2 educadores por turno, esos 2.000 que están, ¿no?, vamos a entendernos que no hay un seguimiento. Los otros 3.000 que me restan, de los 5.000, estábamos hablando en 8.000, ¿no?, estarían en las modalidades de acogimiento familiar, que puede ser una búsqueda de alguna abuela, alguna tía, algún pariente, alguna afinidad de alguna amistad, familias por afinidad se llaman, y si no, el contexto de familia amiga. Pero familia amiga hoy son muy pocas. Poquito, sí, claro. Hemos hecho notas sobre familia amiga. Igual al margen de eso, todos están bajo el amparo del INAU. 8.000. Sí, claro. Claro, pero además que no siempre se están haciendo los seguimientos, lo que tú decías, o sea, para saber en qué condiciones está, cómo se está integrando en la familia, darle herramientas a la familia para su contención. Exacto. Acá hay diseños de modelos. Trabajamos y al inicio de la gestión, con el expresidente Pablo Abdala, con mi equipo nos sentamos porque teníamos toda una propuesta que veníamos en una línea, porque esto no puede ser visto cada 5 años, o sea, esto tiene que tener una continuidad de gestión, pero mirando las modalidades, mirando cómo se tiene que perfeccionar, profesionalizar esto. Entonces se desarrollaron los modelos y la propuesta era justamente avanzar en la atención, avanzar en la atención de las violencias, de la explotación sexual. No hubo un presupuesto acorde. Y esto genera un círculo de desprotección bastante grande, porque ¿qué pasa? Como no atendemos la problemática al inicio, como esto ingresa por situaciones de explotación sexual, no hay una atención específica ni de psicoterapia ni de explotación sexual, esta situación se complejiza, pero se termina medicalizando a los niños. 1 de cada 3 de los 8.000 que están internados en el sistema de protección está medicalizado. Esos son números muy duros. Entonces, cuando se descompensan, porque hablábamos recién de la rotura de una puerta, hay muchísimas crisis de auto y heteroagresividad, porque la auto y heteroagresividad, desde la medicina, voy a hablar desde la salud, ¿no?, esto es una expresión de la violencia no atendida.
O sea, es un llamado a gritos de por favor ayúdenme. Y una auto y heteroagresividad de esta crisis terminan muchas veces internados en las clínicas de agudos. Entonces, cuando yo digo falta presupuesto, pero después analizo cuánto se invierte en la desprotección. Porque ¿cuánto invierte INAU por año en medicamentos? 20 millones de pesos por año. ¿Cuánto invierte INAU por año en las clínicas de salud mental? 900 y pico de millones por año, 930. Entonces, redondeo, Sí, pero 900.000 millones invertidos, ¿no?, en la crisis, en la desprotección. En la falta de prevención, en la falta de lo que hay antes. Sí, acá da la sensación de que lo que estás planteando es que hay que barajar y dar de vuelta, ¿no? Exacto. El panorama es bastante complejo y después también lo que quiero agregar es que me da la sensación de que, o me gustaría entender por qué llegamos hasta este punto, ¿no? Y creo que no se trata de una mala administración o una mala gestión, ¿no? Esto viene de años, ¿no? Mira, esto siempre viene de años, pero ¿qué pasa? Tenemos que analizar qué se ha hecho en todos los años. También ser autocrítico, decir qué faltó hacer. Pero cuando hablo de explotación sexual, ¿tá?, en este periodo no se quiso atender. No quiere decir que en el periodo anterior no se tenía que haber atendido. Sí, claro. Pero ¿qué pasó? En los marcos normativos, ¿cuándo se desarrollaron? ¿Cuándo empezamos a hablar de la explotación sexual como delito? ¿Cuándo se empezaron a tener registro de explotación sexual en el Uruguay? Recién en el 2013. En el 2015 se contrató por primera vez los equipos itinerantes para sensibilizar y capacitar a los equipos. En este periodo, ¿tá?, se diseñaron los modelos de atención, se hicieron los llamados, está sobre la mesa. Todavía no se aprobó pasar a la atención. Entonces, creo que acá hay que analizar todo y no responsabilizar una institución, una administración u otra, sino que decir, bueno, la gestión es responsabilidad de un ejecutivo que ejecute. Entonces, no nos podemos quedar en discursos, no nos podemos quedar tampoco en planificaciones académicas, porque la realidad de las gurisas y gurises pasa hoy. Ahora, Natalia, yo me pregunto también en esto del día a día, sobre todo, Montevideo es más difícil quizá, pero en el interior del país, cuando un joven con una chica o un chico es tratado por explotación sexual, se tiene que saber a dónde va. No puede ser que no se sepa. Acá permanentemente nos dicen las bocas, todo el mundo sabe dónde están. Bueno, sí, los lugares en donde son llevadas a que sean tratadas sexualmente, se tiene que conocer. Se conoce. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, ahí es donde está, cuando hablábamos al inicio de la nota de las responsabilidades. Digo, acá se tiene que, cuando se hacen las denuncias por parte de INAU, en las denuncias se detallan cada una de las situaciones. O sea, y hay déficit de recursos humanos, pero hay una búsqueda igualmente. Y hay un conocimiento. No se puede abordar la situación, ¿tá? Pero se sabe... ¿Quién no la está abordando? Bueno, entonces, ¿En el Ministerio del Interior? Acá, ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿Dónde se corta? Acá justamente hay dos cosas. Por un lado, se trabaja como compartimentos estancos, ¿tá? Porque recordemos 33 en el 2020, rápidamente, hubo una muerte que también se hizo pública, 2 muertes terribles en un contexto de una red de 17 gurisas. Esto pasó en 33 y todavía las denuncias en esta administración, junto al doctor Pablo Abdala, presentamos la denuncia nuevamente en Fiscalía. No pasó nada. Pero ¿qué pasa? Está en Fiscalía la denuncia, donde hay detalles de cada una de las situaciones, ¿tá? Y donde la Fiscalía tendría que actuar para atender, ¿no?, el delito. Estamos hablando de delitos. Estoy hablando de delito, porque si hablo de explotación y hablo de abuso, hay perpetradores, hay delito, hay abusadores, ¿tá? Y esa situación es, INAU no tiene, otra de las cosas que no tiene INAU, es el patrocinio de los niños y niñas. ¿Qué quiero decir? Que cuando se presenta una denuncia, después tiene que haber un abogado o un abogado que dé seguimiento a eso. ¿Se asigna abogado defensor? Sí, claro, pero estamos hablando de la Defensoría Pública y esto implica que las instituciones se tomen el problema, porque estoy hablando de gravísimas situaciones. Digo, esto es muy complejo. Sí. Está todo sobre la mesa y hay que avanzar. Esa es la situación. Entonces, hoy no se está avanzando. Hoy, a nivel del directorio de INAU, no se está poniendo este tema como principal tema de discusión. Ya van 2 sesiones de directorio desde que esta situación se hizo pública, que estoy pidiendo diferentes tipos de reuniones. Ni siquiera eso
se avaló. ¿Se han podido reunir presencialmente con Guillermo Fossati, el presidente del INAU? No, las sesiones las hacemos por Zoom. Por Zoom. ¿No Sí. tienen reuniones presenciales? Las sesiones de directorio las hacemos por Zoom, cosa que prefiero que sigan siendo en esta modalidad. Son sesiones realmente muy complejas donde se obtura mucho el rol de la oposición. Con respecto a estas situaciones, en vez de trabajarlas, ¿no?, se me cuestiona de dónde saco la información o qué dije en cada una de las notas. Entonces se me cuestiona si... ¿Con Pablo Abdala también se reunía por Zoom? No, con Pablo Abdala teníamos discusiones frontales, como buenos adversarios políticos que somos, pero cada cual desde su perspectiva de ver el problema, claro, ¿no? Pero discutíamos los Pero problemas. lo último, Natalia, ¿por qué decís que preferís que se mantengan por Zoom las reuniones? Las reuniones por Zoom porque son reuniones realmente muy hostiles, donde yo presento un problema, que es el problema que debería ser de discusión común, de preocupación común, y realmente la discusión va por otro lado. Y eso no corresponde. O sea, los ámbitos de discusiones políticas nunca tienen que estar relacionados a enfrentamientos personales, sino que la altura de una discusión política tiene que estar acá, en este problema y cómo lo resolvemos. Notable. Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos. Volveremos a conversar en cualquier momento, ojalá que con mejores noticias. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes.